Seguimos meditando el bautismo de Jesús. Nos habíamos quedado justo en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a San Juan Bautista. Le había dicho él: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús le dijo: déjame hacer ahora, pues así nos conviene cumplir toda justicia. Una respuesta que merecería mucha explicación, porque es profunda. Primero le dice: déjame hacer ahora. Es como si le dijera lo mismo que a San José y a la Virgen Santísima cuando lo buscaron en el templo perdido. ¿Es que no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Juan, esto es cosa de mi Padre. Déjame hacer ahora. O aquello que le dijo la Santísima Virgen en las bodas de Caná: no tienen vino. A ti y a mí, ¿qué, mujer? Yo tengo que estar en lo de mi Padre. Todavía no ha llegado mi hora. Déjame hacer ahora no estaba bajo condición de una súplica, como en las bodas de Caná, sino que era algo absoluto. Es necesario que se haga esto. Y ahora da la explicación: pues así nos conviene cumplir, y aquí está toda la razón, toda justicia. Y aquí vemos el por qué Jesús se pone en la fila de pecadores para ser bautizado con un bautismo de conversión. Solamente han existido dos cabezas jurídicos de toda la humanidad, que según lo que ellos hicieran iba a repercutir inmediatamente en toda la humanidad, en toda. No en algunos, o por el buen o mal ejemplo, no. Necesariamente lo que hiciera ese cabeza jurídico iba a repercutir en los demás sin remedio. Y es el caso primero. El primer cabeza jurídico fue Adán. De él dependía el curso del resto de la humanidad. Si él era fiel, la humanidad hubiera tenido el primer plan de Dios del paraíso sin dolor y a la gloria sin muerte. Él falló. ¿Y qué culpa tengo yo para ahora sufrir el dolor y la muerte? ¿Qué culpa tiene un niño cuando nace? El pecado original no es un pecado cometido, sino heredado. Pero pobre niño, es que ese Adán era cabeza jurídico de cada niño que nace después. Y lo que perdió Adán lo perdió para todos. Es como ese hombre que tiene muchos millones y que por ser un derrochador los pierde todos y sus hijos se quedan en la miseria cuando él muere. ¿Pero qué culpa tienen los hijos? Tu papá económicamente era cabeza jurídico tuyo.
mientras estaba vivo. Pues bien, frente a ese primer Adán que trajo tal estropicio, viene el segundo Adán, dice San Pablo, que es también cabeza jurídico de todo el género humano. Y lo que él haga traerá la salvación. Lo que pasa es que así como la perdición que trajo a Adán tenía un remedio en sus descendientes, en cuanto que podían expiar y convertirse, como un Noé, como un Enoc, ¿no? Como un Abel. Así también en el nuevo cabeza jurídico de la humanidad, que es Jesucristo, al ofrecer esa salvación al género humano, cada persona la puede rechazar. Pero sin esa cabeza jurídica de que es Jesucristo, por más acciones buenas que hiciéramos, no nos podríamos salvar. Y como Jesucristo es el nuevo cabeza jurídico del género humano, en orden a la salvación lo tiene que representar en todo, y principalmente en su condición pecadora, sin pecar. Jesucristo se pone a la fila de pecadores y se deja bautizar por Juan para representar todo el movimiento de conversión del género humano a Dios, para darle valor a todos los esfuerzos humanos de conversión a Dios. Y ese valor se lo da Jesucristo en cuanto representante de Dios, de esa humanidad que se convierte ante el Padre Eterno. Por eso Juan, cuando va a bautizar a Jesucristo, bautiza a la vez a toda la humanidad. Antes tenía que cansarse los brazos, uno, otro, y ya van 100 y ya van 1000. El pobrecillo acabaría hecho polvo. Pero viene uno y dice, bautízame a mí, y a la vez bautizas a todos, a toda la humanidad. Todo aquel que se quiera convertir de verdad a Dios, aunque en ese tiempo, hace 2000 años, estuviera en la China o en África o en América y no supiera nada de Jesús, todo aquel que de buena voluntad creyese en un solo Dios y quisiera convertirse a Él y ser bueno, ya tenía la representación del Hijo de Dios para darle valor a ese arrepentimiento y poder salvarse. Bautízame, Juan. Porque yo, Juan, tengo que representar al género humano en los dos aspectos de la expiación del pecado. En el aspecto volitivo, que es quitar la voluntad mala que pecó y sustituirla por un arrepentimiento, que eso es algo espiritual, y ahí es donde entra su representación del género humano en el bautismo, porque en el bautismo Jesucristo no sufre, pero sí que de alguna manera en él se representa la conversión de todo el que quiere convertirse. Y después la otra cara del pecado es la expiación dolorosa, la pena, que eso también Jesucristo será dentro de 3 años representante de todo el género humano, de la expiación dolorosa. ¿Lo ven? El pecado tiene reato de culpa y reato de pena. El reato de culpa es la voluntad torcida, que se quita cuando se arrepiente. Ahí está representado en el bautismo de Juan, en el bautismo que Juan le hace a Jesucristo. Y después está el reato de pena, que es lo que yo tengo que pagar por mis pecados en lo que me toca a mí, porque Dios hace en Jesucristo mucho más, pero siempre me deja algo. Por eso la penitencia, pues esa expiación dolorosa está representada por Cristo en la cruz, para darle también valor, porque si no, no lo tendría. Por eso le dice Jesucristo a Juan, hágase, cúmplase toda justicia,
porque el Padre Eterno quiere una expiación al 100%, como dicen los teólogos, ex toto rigore justitiae, o sea, con todo el rigor de la justicia, que quede el pecado completamente y superabundantemente reparado. Y por eso eligió el Padre que Jesucristo fuera a la cruz, para que los hombres se den cuenta de lo que es el pecado. Y quede Dios más honrado y glorificado después del pecado que si no hubiera habido pecado y no hubiera habido expiación de su Hijo. Así todos ganando. Entonces le dejó hacer Juan, y así que fue bautizado Jesús por Juan, subió luego del agua. Esta es nuestra vocación, ser en pequeñito, ser cabezas jurídicos de muchas almas, porque todos lo somos de una manera parcial. ¿Quién sabe? Solo Dios. ¿Cuántos dependen de mí? Incluso sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes dependían de Teresita de Lisieux? Por eso yo recuerdo cuando les prediqué a otra orden religiosa, ¿no? A conventos, un convento de otra orden, y empecé los ejercicios diciendo, creo que fue al principio, si la Iglesia está así de mal es por culpa de ustedes. Porque si ustedes fueran más fervorosas, más penitentes, más amorosas y caritativas y más todo, más santas, seguro que esos obispos que están dando tanta guerra en Alemania, pues no la darían tanto, y algunos hasta serían muy tradicionales y buenos. Y esos sacerdotes que han cometido tremendos crímenes, a lo mejor no los habrían cometido si toda la vida contemplativa hubiera sido fiel. Y en la medida en que los que están en la vida contemplativa son fieles, la Iglesia es más pura, porque de ahí sale toda la santidad del resto de los miembros. Y si el resto de los miembros anda mal, quiere decir que no han rezado y hecho penitencia suficiente. Porque ustedes, las religiosas de clausura, son más que nadie, por eso están aquí, cabezas jurídicas en la Iglesia. Y es verdad que la superiora les puede dar alguna, como capellana de un sacerdote o de dos, Bueno, pero sí, es verdad, sí está bien. Pero es que Dios por su cuenta les pone de capellanas de un montón de gente más, que no saben. Miren Santa Teresita, una sola monja muere y al año siguiente se multiplica por 2 el bautismo de adultos en toda la Iglesia. Y al año siguiente se vuelve a multiplicar. No sabemos si fue Santa Teresita o algún otro santo desconocido que justo murió también por la misma fecha, pero se puede pensar que tenía mucho que ver Santa Teresita. Una coincidencia muy grande. Todos los años subió un poquitín, un poquitín, un poquitín. Se muere Santa Teresita, al año siguiente el doble. Bueno, pues ese doble, que eran miles y miles de almas, en realidad Santa Teresita era cabeza jurídica de ellos. Y como dijo que sí, ahí los tienes en el cielo. Si llega a decir que no, se pierden. ¡Qué misterio! Que la salvación de muchos dependa de las oraciones y sacrificios de unos pocos.
Y esto el demonio lo sabe. Por eso manda 4 o 5 para cada una. Que no obedezca. Uno es el demonio de la desobediencia. No, mira, no te hagas caso, no sé qué. El otro de la falta de caridad. Hay otro demonio especializado con doctor honoris causa en el rencor. Y hay otro que es el de la pereza, que está ahí desde el principio cuando se despierta la monjita, agarrándoles los párpados. Todavía no. Y cuando está rezando, ahí está como echándose encima de los hombros de la monja. ¡Cánsate! ¡Duerme! Y así están todas ustedes rodeadas de guerra, para que no sean teresitas. Por eso Santa Teresa de Jesús era tan devota del agua bendita. Pues sabía esto. Detrás de ella iría una cohorte entera de demonios. Cuidado que esta es terrible. ¿Y cómo se ríen cuando consiguen sus objetivos? ¿Con cuánto se ríen? El padre Rodríguez, del libro ese Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, hablaba de que parece ser que tuvo un sueño o una visión, un siervo de Dios, y que había visto a Satanás en el infierno con todos sus demonios. Y viene uno y dice: Satanás, a ver, ¿qué has hecho tú? Me lo invento un poquito, pero es algo así, está en el padre Rodríguez. En una semana he conseguido entrar en una fiesta de boda y he matado 50 personas. ¿Y cuánto has tardado en eso? Una semana. ¿Tanto? Y venga a darle golpes, ¿no? Por perezoso el demonio. Y llega otro y dice: ¿y tú qué has hecho? Pues yo he conseguido provocar un terremoto y matar a la mitad de una ciudad. ¿Y cuánto has tardado en provocar el terremoto? 1 mes. ¿Será posible tanto tiempo para tan poca cosa? Venga a azotarle el demonio, ¿no? Y luego viene otro y dice: Satanás, he estado 40 años tentando a un monje. Y Satanás se le hacía así al lado. ¿Y qué? Y a los 40 años le hice caer. Y a ese le puso una corona. 40 años el demonio. Pero claro, era un monje. Ustedes son cabezas jurídicos también. Y he aquí que estando él en oración, Jesucristo, se rasgaron ante sus ojos los cielos y vio el Espíritu Santo que a manera de paloma en forma corporal bajaba y venía y se posaba sobre él. Y una voz resonó desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas mis complacencias. Inmediatamente Jesucristo recibe la vocación, ya la tenía antes, pero se manifiesta para lanzarse al mundo. Nos dice San Juan que el Sagrado Corazón de Jesús en la cruz salió de su costado agua y sangre. Algunos han visto ahí el bautismo y la Eucaristía, pero también se puede ver ahí el aspecto bautismal de la conversión, el agua, el bautismo de Juan, después el de Jesús, y el aspecto expiatorio doloroso de la conversión, agua y sangre. Y dirá San Juan en una de sus cartas: ha venido con agua y sangre Jesucristo, no solamente con agua y con sangre. Las dos cosas son necesarias.
ni una conversión cómoda, ni un ascetismo falto de caridad y de conversión. Las dos cosas. Y dicho esto, vamos a entrar en el siguiente pasaje del Evangelio, que es Jesucristo en el desierto. Si el bautismo es el aspecto de la conversión, de la voluntad, el ir Jesucristo al desierto ya empieza a ser el aspecto expiatorio voluntario, porque hay un aspecto expiatorio voluntario y otro, diríamos, providencial, que no lo elijo yo. El voluntario es la penitencia que hago por mi cuenta. Y esto es modelo Jesucristo en el desierto. Después vendrá la expiación providencial, que no es buscada, sino que debe ser aceptada, que puede ser la enfermedad o un accidente que yo no busco, y que en Jesucristo fue la cruz. Que evidentemente Él no quería el asesinato de sus enemigos, no quería que pecaran contra Él, sino que Él se ofreció y aceptó la cruz. No fue un suicidio la cruz. Fue un martirio voluntario. Y este aspecto expiatorio se puede entender muy bien por este ejemplo. Imagínense un niño un joven, que lo dejan sus padres solo en la casa y que dicen, bueno, pues pórtate bien, cuida la casa, que todo esté en orden. Y cuando se van sus padres, ese chico llama a todos sus amigos y amigas y arma tremenda fiesta. En su casa lo deja todo sucio, desordenado, y cuando vienen sus padres ven cómo quedó todo y se indignan. Y entonces el hijo se arrepiente, pide perdón, y los padres le dicen, muy bien, te perdonamos porque has dicho que no lo quieres volver a hacer, te creemos, pero tú tienes que volver a poner las cosas donde estaban. Tú tienes que trabajar ahora y limpiar la casa y ponerla en orden como se te dejó. Ese es el aspecto expiatorio. No solamente confesarme y ya está. Luego hay que volver otra vez a reparar el orden herido por el pecado. Y esa es la penitencia. Ya sea volitiva, por ejemplo, ayunos, cadenilla, etcétera, ya sea providencial, no buscada, como puede ser una enfermedad. O una humillación o penas que me vienen de otras personas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió luego del Jordán y, movido por el impulso del Espíritu que le guiaba, se encaminó al desierto para ser tentado por el diablo. Enseguida quiso poner las dos caras de la conversión a Dios, el aspecto volitivo y el expiatorio. Estuvo en el desierto entre las fieras 40 días y 40 noches, durante las cuales era tentado por Satanás. En todo este tiempo nada comió. Al fin, pasados los 40 días, tuvo hambre. Y llegándosele el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Es el primer aspecto de la tendencia humana a lo material, la comida, pero que engloba mucho más. Y Jesucristo rechaza la tentación con la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre,
La segunda tentación le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Le había subido al pináculo del templo, échate de aquí abajo y así serás famoso y te querrá la gente, ¿no? Resumo. Y Jesucristo vuelve a emplear la Sagrada Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, la segunda tentación va por el lado de la afectividad, la fama, el ser querido, el quedar bien. Y tercera tentación, le dice el demonio, te daré toda esta potencia y la gloria de todos estos reinos si te postras y me adoras. Y Jesucristo rechaza la tentación diciendo al Señor, solo adorarás. Esta tercera tentación consiste en la tentación de poder, de libertad sobre mí y sobre los demás. Poder, ambición. Ya tienen las tres tentaciones que resumen todas las demás. Primero, la del placer corporal. Segundo, la de la fama, el ser querido, el valer. Y tercera, el poder, la libertad máxima sobre mí y sobre los demás. Esas tres tendencias las crucifican los tres votos religiosos. Pobreza contra la primera, castidad contra la segunda y obediencia contra la tercera. Vamos a acabar de explicar esto. Hay 6 tendencias en el hombre, 3 materiales y 3 espirituales. Tendencias materiales. Primera, la alimentación e hidratación. Hidratación es de beber, de apagar la sed. Alimentación e hidratación. La segunda tendencia es la comodidad táctil, es decir, el descansar, la temperatura apropiada, la ausencia de dolor, la salud, la comodidad corporal, todo eso es la comodidad táctil. Y la tercera, dentro de las materiales, es la sexualidad. De estas tres, la única de la que se puede abstener uno totalmente, con la gracia de Dios, es la de la sexualidad. Y es posible con la gracia ordinaria de Dios en el estado ascético. No hace falta ser un gran místico para ser casto. Pero las otras dos primeras no se puede tener una abstinencia total porque me muero. Ni respecto a la alimentación, hidratación, ni respecto a la comodidad táctil. Imagínese que uno viviera todo el día de pie. Imposible. Se puede hacer una penitencia parcial de estas, por ejemplo, respecto a la primera, el alimento, el ayuno, o comer cosas evitando los gustillos, a no ser que sea una fiesta importante y entonces con permiso de la autoridad pues se toma algo de gustillo, muy bien. Pero si no, más bien tener esa austeridad de comida que alimente, que me dé salud, sin gustillo. No comer entre comidas, si no es con permiso de la autoridad y con la debida razón. Y comodidad táctil, ¿cómo se puede, diríamos, hacer penitencia en esto? La cadenilla. O sea, el cilicio te hace estar el cuerpo incómodo. Lo normal, a no ser que le inspire el Señor a uno una penitencia extraordinaria, que eso es raro, ¿no? Y hay que tener mucha prudencia, pero lo normal es que este tipo de penitencias, como por ejemplo la cadenilla, que no produzca tanto dolor que me quite la paz.
Entonces cada uno ya se mide. Y por supuesto que tampoco me haga daño a la salud y me deje enfermo. Y respecto a las tendencias espirituales, son tres. Una respecto a la facultad del entendimiento, que es el saber. Y también respecto al saber, a la curiosidad, cabe solo una mortificación parcial, no total. Porque si no quiero saber absolutamente nada, pues es que no me pueden mandar nada tampoco. Voy como sordo por la vida. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, ¿no?, con esto de la pandemia y todo eso, pues conviene saber qué normas hay en la Comunidad Valenciana o en España. No vaya a ser que salga y me pongan una multa por no saber. Entonces, hay que mortificar ese saber en cierta medida. Luego está la tendencia que corresponde a la persona, que es el valer. Yo valgo, que me valoren. Ahí está la afectividad, que me quieran, gustar. Y ahí entra la segunda tentación que le hizo el demonio a Jesucristo. Súbete al pináculo del templo y hazte famoso. Y tercera tendencia espiritual que se refiere a la voluntad es el poder, la tercera tentación de Satanás a Jesucristo, el poder, tanto sobre mí mismo, hacer lo que me dé la real gana, como sobre los demás, que los demás hagan la real gana mía. Pues bien, respecto a estas tres tendencias espirituales, sobre la del entendimiento solamente cabe una mortificación parcial, pero respecto a la del valer y la del poder, cabe una abstinencia o mortificación total. Es decir, respecto al valer, lo de San Juan de la Cruz, no quiero valer nada en el corazón ajeno, se puede, y tenemos que tender a eso. Y respecto a la voluntad, también se puede tener una abstinencia de penitencia total de esto. Ser el último de todos, que me manden todos. Estar en todo bajo obediencia, matar mi voluntad propia. Y eso, en las reglas y costumbres que ustedes tienen, que a mí me edifican muchísimo, sus reglas y costumbres, yo igual no podría aguantar ni un mes ahí dentro de la clausura, con tanta cosita, que me he enterado. Yo lo alabo, yo lo alabo, no lo digo como crítica, lo digo como diríamos, como una cosa que me impresiona positivamente. Entendí que hasta para beber un vaso de agua hay que pedir permiso. Yo me quedé con la boca abierta, digo, pues yo entonces soy un relajado al máximo, ¿no? O sea, yo nunca he pedido permiso para beber un vaso de agua en 30 años de vida religiosa. Tanta cosita y tanta... Pues todo eso, que otros lo despreciarían y dirían, tanto rigidismo, yo lo valoro. Otras órdenes religiosas a lo mejor no tendrán tanto, bueno, bendito sea Dios. Pero si ustedes viven eso, matan hasta la raíz la voluntad propia, ¿no? Maravilloso. Pero a ver quién lo aguanta, claro. La que tiene vocación lo aguantará, la que no, el que no tenga vocación, pues subiéndose por las paredes. No aguanta ni 2 días. Si ustedes han aguantado años es que tienen vocación, eso es seguro, vamos. Pues bien, y con esto termino, la tendencia espiritual del valer y del poder solamente se pueden conseguir en una abstinencia total y perfecta en el estado místico. Místico.
Es decir, con la preeminencia de los dones del Espíritu Santo actuando sobre el alma. Es decir, como mínimo a partir de la cuarta morada en adelante. En mero estado ascético, que es tercera morada para atrás, no se puede. Caemos en 1000 cositas. Que si me quiere, que si no me quiere, que si a esta más, que si yo menos. Todavía estamos entonces en el estado ascético, la vía purgativa. Porque como les he explicado otras veces, hay algo ahí que no acabo de pasar, la prueba de fuego. No acabo. A ver si en estos ejercicios doy el paso y me paso de la tercera a la cuarta morada, a ver si paso esa puerta. Que siempre estoy ahí, venga y dando vueltas, pero no. Pues ya ven el camino, que es larguito. Pidamos a San Juan de la Cruz que desde arriba nos eche un cable, porque de verdad que si no se nos ayuda el cielo, y pedimos mucha ayuda al cielo, por eso la intercesión de la Virgen y de los santos, abandonados a nuestra propia libertad y no levantamos cabeza. Pidamos mucho la intercesión de la Virgen y de los santos y de los ángeles, porque esta guerra, si no es con ellos, está perdida.